Las mujeres de la mafia. Documentos TV. A continuación. Buenas noches a todos y bienvenidos a Documentos TV, donde hoy les ofrecemos el reportaje Las mujeres de la mafia. Una fascinante historia que estudia uno de los cambios más profundos experimentados en los últimos años por el crimen organizado, la incorporación de las mujeres. En las estructuras de poder de la Camorra, la Cosa Nostra o la 'Ndrangheta hay muchas mujeres, muchas familias tienen madrinas a la cabeza. El reportaje Las mujeres de la mafia se desarrolla en varias ciudades de Europa y Estados Unidos, hasta las que el crimen organizado ha extendido sus tentáculos, como Palermo, Milán, Reggio Calabria, Nápoles, Filadelfia y Chicago. Cuenta la historia de un grupo de mujeres vinculadas con sociedades mafiosas desde posiciones diversas, auténticas madrinas que dirigen los asuntos de la familia, mujeres que se han puesto al frente del negocio mientras sus maridos están encarcelados, hijas de mafiosos involucrados en los tratos. Aunque no se puede hacer un cálculo ni aproximado del volumen económico que mueve el crimen organizado, hay estimaciones que aseguran que ronda los 60 billones de pesetas, 60 billones de pesetas. Del alcohol clandestino, los prostíbulos y el juego han dado el salto al narcotráfico, y estas actividades están en muchos casos en manos femeninas. Teresa Principato es una de las principales magistradas antimafia de Sicilia. Está bajo protección las 24 horas. Ha encerrado a algunos de los hombres más poderosos de la mafia. Ahora va a por las mujeres. Las mujeres de la mafia. El papel de las mujeres en la mafia ha sido poco valorado. La Cosa Nostra solo mata a las personas que molestan a la organización. Y actualmente tenemos a un gran número de mujeres por toda Sicilia eliminadas por la mafia. Cosa Nostra, 'Ndrangheta, Camorra. Todos ellos son grupos que forman parte de un mismo fenómeno, la mafia, la sociedad secreta que empezó aquí en Sicilia hace más de 100 años. Durante generaciones la mafia reflejó la sociedad de la que procedía. Los hombres dirigían los negocios y las mujeres representaban el tradicional papel de esposa y madre. Pero todo esto ha cambiado. Ahora es posible encontrar mujeres que trabajan con los hombres en cualquier nivel del crimen organizado. Estas son historias de mujeres reales, mujeres que viven en el corazón del mundo de la mafia. Una mujer de la ciudad británica de Blackpool que se casó con un mafioso italiano y su hija que paga las consecuencias. No me entrenaron para blanquear dinero, ¿sabe? Solo que mi padre me pedía que hiciera algo y yo lo hacía. La madre del novio con un largo historial de detenciones por extorsión y agresiones. La hija de la madrina que vive ahora escondida de su propia familia. Hacía todo lo que mi madre me decía. Cortaba heroína, entregaba y compraba la droga y recogía todo el dinero. La madrina siciliana y el lenguaje secreto de signos que utilizaba para hablar con su marido en la cárcel. Y la mujer que se volvió contra su esposo pistolero y lo metió entre rejas. Encontraron una cuerda en el suelo, se la pusieron alrededor del cuello, lo arrastraron hasta el coche y lo metieron en el maletero. Estas son las mujeres que actualmente están cambiando la cara de la mafia. Hay un mundo de distancia entre Antoinette Giancana y las mujeres tradicionales de la mafia de hace 30 años.
Antoinette creció en esta casa en el seno de una familia mafiosa en los años 40 y 50. Su padre, Sam Giancana, era un célebre jefe de la mafia de Chicago, el gángster más poderoso desde Al Capone. Cada vez que entraba en prisión, mi madre decía que él se había ido a la universidad. Y aún usamos esa expresión aquí. El ascenso de Sam desde conductor de un camión de cervezas para Al Capone hasta jefe de los jefes estuvo impregnado de sangre y violencia. Fue detenido en más de 70 ocasiones y se dice que fue el responsable de por lo menos unas 200 muertes. Antoinette sabía que su padre trabajaba a horas extrañas y se reunía en una estancia insonorizada de su casa con hombres que se llamaban Lucky y Fat Tuna, pero los verdaderos negocios de Sam estaban fuera. Mi padre llevaba a cabo sus negocios en restaurantes y bares. En realidad quería mantener a la familia al margen de todo. ¿Sabía que su padre era un gángster tan importante? No, solo sabía que era muy poderoso y rico. Antoinette tuvo una vida espléndida. Sam le proporcionó todo lo que el dinero y las influencias pueden comprar. Pieles, joyas, comidas estupendas, los restaurantes más elegantes de la ciudad de Chicago. Era una vida maravillosa. Siempre había mesa libre para mí. De hecho, lo más agradable de ser la hija de Sam Giancana era que podía irme sin tener que pagar. Era una cortesía para Sam. Pero a medida que Antoinette crecía, su padre aumentaba el control sobre su vida. Tendría que haberme quedado en casa, en la cocina, con un delantal y cocinando pasta y otras cosas. En vez de eso, yo salía todas las noches a restaurantes, bares, sitios así. Mi padre debía tener a algunos de sus hombres buscándome por los bares y restaurantes de Chicago. Así que no fallaba nunca, ¿sabe? Sonaba el teléfono y rápidamente me llamaban para que me pusiera. Ahora me río, pero entonces no me hacía ninguna gracia. Conocían cada bar, cada restaurante, cada rincón, cada grieta en la que me metía. El 19 de junio de 1975, cuando Sam Giancana abrió la puerta de su casa en Park Oak, fue asesinado. Un disparo en la boca, 5 en el cuello y 1 en la cabeza. Como hombre, era tan poderoso, tan carismático y vestía tan elegantemente que, bueno, si no hubiera sido su hija, me hubiera sentido atraída por un hombre como mi padre. El mundo de la mafia que Antoinette conoció hace mucho que desapareció. Creo que actualmente las mujeres deben saber más de lo que yo sé, porque leen documentos, han estado en juicios con sus maridos. En mi época, las mujeres se quedaban en casa. Hoy en día, las mujeres de la mafia en América y Europa no solo saben más, sino que trabajan en el mismo corazón del crimen organizado. En la Comisaría Central de Policía de Milán tienen un organigrama en la pared. Allí están los miembros de una de las principales familias mafiosas de la región. Lo que hace a este grupo particularmente singular es que el jefe es una mujer. María Serraino. En otra parte de las dependencias de la policía se están escuchando algunas de las irrecusables evidencias que han ayudado a meter a María en la cárcel de por vida. Pronto? Lidia, sì, fammi la carità, scendi andate a Troia, c'è a dire che a banca telefona stamattina, ma non ci dire mi sente tu mozzarella in mezzo. Sì. Ma mi metti il telefono a posto, sta puttana, che vola io urgenza stamattina, quello cornuto. Va bene. Tu Pirece non ci vai, vero? Sì. Sì, Pirece precisi c'è un notaio là, tu hai Regge essendo dottori? Sì. Ma vai, ma chiama, mi fai sta carità, Lidia. Ah, poi c'è dire mi parla meno per telefono, il suo cornuto bastardo, i torettore di merda perrocchino. Ah, quello è un figlio di
puttana bastardo che quando vai Rita se non mette a posto su cornuto. Mandami, chiamami Rita per carità. Ciao bella. No sé qué decir, porque para mí era una mujer metida en la cocina todo el día, con su delantal y cocinando, ya sabe. Y al acabar el día era como cualquier ama de casa normal. María Serraino di Giovine tiene una nuera inglesa, Patricia di Giovine. Patricia vive en Poulton-le-Flyde, a las afueras de la ciudad inglesa de Blackpool. No puedo imaginármela. Bueno, en realidad solo tengo la imagen de ella gritando y regañando a los niños. Patricia trabajaba como niñera en Milán a finales de los 60 cuando conoció a Emilio di Giovine, el mayor de los 12 hijos de María Serraino, y se casó con él. Patricia comprendió enseguida que había entrado en un mundo diferente del que conocía en Inglaterra. La policía local pasaba por allí con frecuencia. Siempre iban 2 o 3 personas en el coche y entraban y decían: hola, señora María, ¿cómo está? Y ella les contestaba: bien, bien. Bueno, querréis algunos cigarrillos, ¿verdad? Y ellos respondían: estupendo. Entonces ella decía: pues abajo en la bodega tengo un vino magnífico. Y mandaba a alguien a por unas botellas y generalmente les daba 2 o 3 a cada uno. Le preguntaban cómo estaba y luego se marchaban. El clan Serraino di Giovine es originario de Calabria, el hogar de la 'ndrangheta. La 'ndrangheta se organiza en familias y muchas de ellas han involucrado a esposas, hermanas e hijas en sus operaciones, pero es raro que una mujer sea la jefa. Cuando Patricia se casó, la familia se dedicaba sobre todo a tratar con objetos robados y al contrabando de tabaco. Iban a por los cigarrillos y los llevaban a la casa. Siempre había grandes cajas de cigarrillos, con 25 cartones más o menos. Muchos clientes iban a la casa a buscarlos, a otros se los llevaban. En fin, tenían clientes por todo Milán. En 1970, Patricia y Emilio tuvieron una hija, Marisa. Pero Emilio abandonaba a su familia a causa de sus relaciones con otras mujeres. De hecho, me llevaba con mi suegra y me dejaba allí. Y él sencillamente desaparecía. Y ponía alguna excusa. Me dejaba literalmente sin dinero, sin nada. Ni siquiera para la comida del bebé, para nada. Y él se largaba. En 1979, Patricia hizo el equipaje, cogió a su hija Marisa y volvió a su casa en Poulton-le-Flyde, Inglaterra. Patricia ya había tenido bastante en Italia con Emilio. Pero los viajes anuales para ver a su padre revelaron a Marisa que la vida de los Serraino di Giovine era más emocionante que la suya. Creo que se le metió en la cabeza cuando fue allí, porque nosotras no somos gente rica. En una de esas visitas, Marisa, al igual que su madre, se enamoró de un italiano, Bruno Merico. En 1988, a la edad de 18 años, abandonó a su madre y se trasladó a Milán para estar con los Serraino di Giovine. Marisa regresaba a lo que ella pensaba que era una vida mejor. Lo que no podía imaginar es que su viaje finalmente terminaría aquí, en una cárcel italiana. Había estado en Inglaterra desde los 9 años y había visto a mi madre ir a trabajar mientras yo me iba al colegio y no tener dinero para comprar nada. Y entonces vine aquí e incluso podía tener mi propio coche, mi propio dinero. No tenía que comprar comida, no tenía que comprar nada, todo me lo daban. En Inglaterra tenía una vida, pero aquí tenía otra. Naturalmente no veía a nadie que fuera a trabajar de 9 a 5. Me daba cuenta de que mi familia no era normal, pero no era consciente del todo. Desde 1970, la abuela de Marisa había transformado el negocio de la familia en una importante operación de tráfico internacional de drogas y armas.
Los Serraino di Giovine estaban en la cúspide de su poder. El padre de Marisa, Emilio, era uno de los cabecillas. Su marido Bruno se convirtió en uno de sus asociados. Y Marisa, sin darse cuenta, se encontró ayudando en el negocio de la familia. Su trabajo consistía en blanquear el dinero del tráfico de drogas de su padre. Compré una casa, metí dinero en cuentas corrientes. Mi padre compró varios apartamentos a mi nombre. No me entrenaron para blanquear dinero, ¿sabe? Solo que mi padre me pedía que hiciera algo y yo lo hacía. Cuando me casé, ya estaba embarazada. Así que mi padre, en su interior, pensó que ya era mayor. Aunque a él le gustaba verme como a una niña, incluso ahora. Quería que ahorrara algo para nosotros. Eso es lo que me dijo cuando abrí aquella cuenta. La suerte de los Serraino di Giovine pronto empezó a cambiar. En 1991 la familia se convirtió en el centro de una de las investigaciones secretas más grandes en la historia de Italia. Una brigada especial puso en marcha una operación de vigilancia en Milán y Florencia. La investigación llegó a implicar a la policía de 6 países. En 1993, su padre Emilio, su abuelo Rosario y 2 de sus tíos fueron los primeros en ser detenidos, así como su marido Bruno. En el transcurso del año siguiente fueron encarcelados 100 miembros del clan. De repente, me encontré con mi padre y mi marido detenidos en el mismo mes. El mundo entero se me derrumbó. No sabía exactamente qué hacer. Marisa decidió que era el momento de desaparecer de Italia. Ella y su hija se fueron a vivir cerca de su madre, en Poulton-le-Flyde. Le pregunté qué es lo que ocurría y ella me contestó que no lo sabía. Me dijo que la policía había detenido a muchas personas, entre su familia y amigos. No sé, hubo muchas detenciones. Marisa intentó llevar una vida normal y discreta. Incluso consiguió un trabajo en este pub. Pero no pasó inadvertida. Tenía más joyas que la princesa Diana, ya sabe a lo que me refiero. No sé de dónde sacó el dinero para comprarlas, pero al final todo se descubrió. Esta ciudad es muy tranquila. Y en un sitio como Poulton, no esperas que nadie esté involucrado en ese tipo de escándalos. El 1 de junio de 1994, por una información de la policía de Milán, agentes británicos de aduanas e impuestos llegaron al amanecer a la puerta de la casa de Marisa en Poulton-le-Flyde. El agente que me arrestó tuvo que repetir 3 veces que estaba deteniéndome, porque me preguntaba, ¿sabe lo que está pasando? Y yo le decía, no, no. Yo iba en el autobús con mi nieta en brazos. Los periódicos se habían enterado de la historia y vi que los titulares del diario local hablaban de una camarera y la mafia o algo por el estilo. Lo veía y no podía creérmelo. En 1995, Marisa fue condenada en un juzgado inglés a 3 años y 9 meses de cárcel por pasar de contrabando a través de Europa más de 320 millones de pesetas procedentes de la mafia de la droga. En 1997 Italia consiguió su extradición y ahora cumple una condena de 6 años en una prisión de mujeres cerca de Milán. Ella daba las órdenes, actuaba en nombre de su padre, ni más ni menos. Aunque ella nunca tocó heroína ni drogas, estaba al cargo de los pagos con dinero. Ella daba las instrucciones, todo. La tía de Marisa, Rita, ahora escondida, proporcionó a la policía las evidencias contra Marisa y contra todo el clan Serraino di Giovine.
Rita tenía conocimientos de primera mano de sus actividades. Se pasó la mayor parte de su vida trabajando para la jefa, su madre María. Hacía todo lo que mi madre me decía. Cortaba heroína, entregaba y compraba droga y recogía el dinero. La gente decía que era el brazo derecho de mi madre. En 1993, Rita fue detenida con 1000 pastillas de éxtasis. No era la primera vez que le ocurría, pero esta vez iba a ser diferente. Rita decidió cooperar con la policía. Ya tenía suficiente. Estaba harta de las redadas de la policía, de las drogas, de las muertes, de la cárcel. Si hace 10 años hubiera tenido la ocasión de hablar, lo hubiera hecho. Durante el interrogatorio empezó a revelar toda la historia que había detrás del clan de su madre. Decidió delatar a toda la familia, a su propio hijo, a su madre, a su padre, a todo el mundo. A todo el que pudo denunciar, lo denunció. Rita contó a la policía cómo su familia utilizó los apartamentos de este edificio para su creciente tráfico de drogas. Escondíamos la heroína en los apartamentos de los amigos, en bodegas, donde fuera imposible encontrarla, bajo la bañera, en agujeros en las baldosas, debajo de la tarima. Estaba por todas partes. El testimonio de Rita en el juicio fue decisivo para la familia Serraino di Giovine, y en particular para su madre María. Hasta que ella no lo contó todo, la acusación sospechaba que el padre de Marisa, Emilio, era el que estaba al mando. Pero Rita lo dejó muy claro. Cuando había alguna investigación sobre mi familia, mi madre, mis hermanas y yo no éramos sospechosas. Siempre pensaban que era mi hermano. Solo se enteraron de que mi madre dirigía la familia y de que las otras mujeres tenían puestos importantes cuando yo se lo conté. En el otoño de 1997, la madrina, María Serraino, recibió la sentencia más dura jamás impuesta a ninguna mujer de la mafia: cadena perpetua. Rita vive como en una prisión, aunque no esté en la cárcel. Amenazada de muerte, aislada, confía en el programa de protección de testigos para conservar la vida. Lo he perdido todo, absolutamente todo. He perdido a mis hijos, a mis sobrinos y sobrinas. Ya no me queda nada. Su sobrina Marisa, que habla desde la cárcel, está muy lejos de ser compasiva. No colaboró con la justicia porque estuviese harta de esa vida. Lo hizo porque la detuvieron. ¿Lo comprende? Lo hizo por su propio interés, que es diferente. Lo hizo para salvar su propio pellejo. Los Serraino di Giovine no son un caso aislado. La policía italiana está descubriendo que hay muchas mujeres al frente de familias mafiosas. En 1991, solo una fue acusada de asociación con la mafia. 4 años después, ese número ha aumentado a 89. Empezó a proyectar asesinatos en mi compañía, delante de mí. Y me involucraba en ellos. Hubo más asesinatos. Mickey Scarfo mantenía el control en Filadelfia a través de la violencia. Scarfo quería ver muerto a Pat Spirito, alias El Gato, por fallar un golpe. A Ron le dijeron que se encargara de ello. En este atestado barrio del viejo Nápoles, generaciones de la familia Giuliano han estado a la cabeza de la recaudación de dinero, a cambio de proteger los negocios locales, controlando el mercado de drogas y ayudando a las familias de los mafiosos encarcelados. Carmela Marzano está casada con el jefe. Carmela lleva más de 30 años con Luigi. Él la vio por primera vez saliendo del colegio cuando tenía tan solo 13 años. Yo ya sabía que era un Giuliano.
que era una familia muy conocida de ladrones. Así que al principio estaba algo asustada. No quería hablar con él. Pero él siguió viniendo a la salida del colegio. Algunas semanas después, la mujer de un primo de Luigi me telefoneó y me preguntó si quería ir a dar un paseo con ella y su marido. Cuando el coche se detuvo, Luigi se bajó, me metió dentro, cerró las puertas y me llevó con él. ¿Se la llevó? Sí. ¿Para siempre? Para siempre. Hoy, en su amplio palacio de Nápoles, Carmela se prepara para otra boda. Esta vez es la madre del novio. El novio es Nunzio, el hijo mayor de Carmela, de 22 años. Fermi, sorrisi, via, 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 fermi, fermi. Ah, guarda me, ok, va. El marido de Carmela, Luigi, no estará presente. Está en la cárcel. De hecho, Luigi se ha pasado la mayor parte de su matrimonio en la cárcel o bajo arresto domiciliario por una serie de cargos relacionados con la mafia, desde robo a tráfico de drogas y asesinato. Incluso estando el jefe en la cárcel, una boda de los Giuliano no pasa desapercibida en estos lugares. La iglesia está repleta de familiares, socios, amigos y vecinos que acuden al acontecimiento. En Forcella, Carmela y Luigi son considerados como el rey y la reina. Son muy conocidos, tanto como los cargos de los que han sido acusados por crímenes mafiosos. Io annunzio prendo te Anna come mia sposa. No. Qua. Io annunzio prendo te Anna come mia sposa e prometto di esserti fedele sempre nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Possiamo anche fare... Como esposa de Luigi, Carmela merece respeto. Me molesta que me traten de cierta forma solo por ser la esposa de Giuliano. Deberían saludarme por ser una mujer de Forcella, como a cualquier esposa de un albañil. Me molesta porque no me saludan porque yo les caiga simpática, sino porque tienen miedo de mí. Y no deberían tenerlo. Pero Carmela ha tenido algunos pequeños roces con la ley y ha pasado un tiempo en la cárcel. Me acusaron de algo que yo no cometí, al igual que otras muchas que también fueron acusadas injustamente. Desde 1988 se ha enfrentado a acusaciones como asociación con la mafia, tráfico de drogas, secuestro y extorsión. Hoy en día, en Nápoles, la policía trata de implicar a las esposas para presionar a los maridos y que así colaboren con ellos. El caso de Carmela aún sigue abierto. La recepción de su hijo se preparó como corresponde a la posición de la familia. Cuando la fiesta comienza a declinar, llega el regalo más importante del día: rosas y buenos deseos de Luigi. Questo giorno di gioia sappiate che sono a voi vicino. Grazie a tutti voi che avete ornato la giornata di gioia per i miei cari, Anna e Nunzio. Sto a voi
vicino. Il vostro papà vi ama e vi benedice. Papà Luigi Giuliano. La familia solicitó un día de permiso, pero la dirección de la cárcel no se lo concedió. Carmela afirma que ella y su familia son acusados injustamente debido al pasado delictivo de Giuliano. Pero las investigaciones de la policía continúan. Mucho más al sur, en Sicilia, la policía ha abierto una investigación contra otra familia de la mafia. Casi todos los Tagliabia están en la cárcel, excepto la esposa del jefe. Ella está esperando el juicio por dirigir las operaciones de la familia. Palermo, la capital de Sicilia, es la fortaleza patriarcal de la Cosa Nostra. La Cosa Nostra, además de ser la tradicional y mayor red criminal de Italia, es también el último bastión de la supremacía masculina, el último lugar donde alguien esperaría encontrar a una mujer al frente de la mafia. Giuseppa Sansone es la hija de un pescadero. Está casada con Francesco Ciccio Tagliabia. Él es el jefe de una de las organizaciones de extorsión y drogas más grandes de Sicilia, con base en Brancaccio, a las afueras de Palermo. Ciccio fue enviado a la cárcel en 1993, pero las actividades criminales en su territorio continuaron. La policía quería descubrir a quién había asignado para llevar su negocio. Santi Giuffre, jefe de la policía criminal de Palermo, dirigió la investigación llamada Dinastía. Uno de los primeros sitios en que centramos la investigación era un mercado de pescado, en el territorio de Tagliabia. Pinchamos el teléfono del padre de Ciccio y supimos que el principal punto de reunión era el mercado de pescado. Así que pusimos una cámara de vigilancia en el exterior. Como la policía creía que el estricto código de la Cosa Nostra excluía a las mujeres en su organización, su investigación se centró en la búsqueda de un hombre. Después de meses de resultados nulos, las sospechas recayeron sobre Giuseppa. La policía empezó a grabar todas las visitas que Giuseppa hacía a su marido en la cárcel. Los expertos determinaron que lo que decían no era importante. Pero las largas pausas durante la conversación sí lo eran. Colocaron una cámara secreta de vídeo para poder observarlos. Y al visionar la cinta empezaron a pensar que podían utilizar un lenguaje secreto. Expertos de la policía con experiencia en códigos de la mafia se pasaron horas observando la cinta. Descifraron los gestos y su conclusión fue que Giuseppa y su marido se comunicaban importantes asuntos de la mafia. Aquí Giuseppa se toca el codo indicando que el encargado de una tienda no ha pagado. Ciccio se toca la cara para indicar que dos hombres se encarguen del traidor. Y aquí Giuseppa se toca la nariz para indicar que una persona le está pidiendo dinero. Y durante las pausas en su conversación, Giuseppa y Ciccio continuaban con su lenguaje corporal. Aquí hablan sobre un regalo que tienen que hacer a otro jefe de la mafia porque no tienen ningún dinero que darle. Giuffre y su equipo tenían ahora la evidencia que necesitaban para formular una acusación contra Giuseppa. Nosotros pensábamos que Giuseppa era solo la esposa tradicional de la mafia, que utilizaba las visitas para hablar de temas personales y de familia, y tal vez algún que otro tema relacionado con los asuntos de la mafia. Pero vimos con sorpresa que el papel de esta mujer era diferente. No era la mujer callada que se limita a soportar los delitos de su marido, sino la mujer que se convierte en su compañera de crímenes. Giuseppa Sansone fue detenida el 18 de agosto de 1997, acusada de dirigir la red de extorsión y drogas de su marido.
Hasta ahora habíamos detenido a las mujeres por delitos menores, como ayudar a sus maridos. Este es el primer caso en el que podemos acusar a una mujer por colaborar con la mafia. Sansone niega firmemente los cargos presentados contra ella y está a la espera de juicio. April Woltemade se crió en el sur de Filadelfia en este edificio de ladrillo. A pesar de la apariencia de paz y tranquilidad, este es territorio de la mafia. Hace mucho que Filadelfia es una de las avanzadillas en América de la mafia siciliana, la Cosa Nostra. April no procedía de una familia mafiosa, pero conocía y respetaba a los gángsters que regían el barrio. Era seguro y tranquilo. Podías andar por las calles y no tenías que cerrar la puerta con llave. No tenías que preocuparte porque alguien te asaltara. Estabas protegida. Así que cuidaban de uno. Sí, así es. Te cuidaban muy bien. Eran una gente muy agradable. ¿Y creció con la impresión de que esos tipos eran buena gente? Sí, muy buena gente. Pero todo eso cambió cuando Nicky Scarfo se convirtió en el jefe de los mafiosos de Filadelfia durante los años 80. Su lema era, o matas o te matan. Y no le faltaron jóvenes gorilas tratando de abrirse camino para ascender en el escalafón. Cuando April conoció por primera vez a Ron Cadell DiCaprio, este escalaba posiciones. Conocí a Ron una noche de verano en junio del 82. Y fue en una sala de fiestas. Me invitó a unas bebidas y yo me acerqué a él para agradecérselo. Empezamos a hablar y resultó que los dos conocíamos a la misma gente. Ron empezó a llamarla y le pidió que saliera con él. Al principio ella dijo que no, pero Ron era muy persuasivo y finalmente accedió. En nuestra primera cita me regaló un reloj de oro precioso. Tenía muy buen gusto para las joyas y la ropa. Íbamos a restaurantes elegantes, al casino y a sitios así. Era divertido, era algo distinto. No preguntas nada, simplemente sales, te lo pasas bien, vuelves a casa y nada más. Pero la diversión se acabó cuando Ron y sus asociados empezaron a planear el primer golpe para Scarfo. Empezó a proyectar asesinatos en mi compañía, delante de mí. Y me involucraba en ellos. La noche que cometió el primer asesinato de los que yo conocía, aunque no sabía cuándo iba a realizarlo, fue horrible. La noche del 17 de enero de 1983, Ron DiCaprio y su asociado Joe Recco asesinaron al traficante de drogas Robert Hornicoll. Este era el precio por ingresar en la banda de Scarfo. Lo primero que hizo Ron al volver fue darme un taco de dinero. Y me dijo que comprobara si tenía sangre. Antes había metido su ropa en la lavadora, porque estaba manchada de sangre. Yo pensé que había tenido alguna pelea. Pero entonces me lo dijo. Me contó lo del asesinato. Joe Recco disparó 3 veces a Robert. Él se cayó, pero como aún seguía vivo, Ron buscó en sus bolsillos y encontró una navaja y decidió apuñalarle. Le apuñaló en la espalda, en el cuello y seguía vivo. Encontraron una cuerda en el suelo, se la pusieron alrededor del cuello, lo arrastraron al coche, lo metieron en el maletero y lo encerraron allí mientras el hombre decía, ¡socorro! Ron necesitaba estar seguro que April tendría la boca cerrada. Me dijo que cogería a mi padre mientras paseaba por la calle, o que mataría a los niños, y mataría también a mis padres. Haría cualquier cosa para controlarme, porque sabía que el FBI podía ir a por él a través de mí. Hubo más asesinatos. Nicky Scarfo mantenía el control en Filadelfia a través de la violencia. Scarfo quería ver muerto a Pat Espirito, alias El Gato, por fallar un golpe. A Ron le dijeron que se encargara de ello. A Ron le dijeron que intimara con Pat, que se hiciera su amigo. Así se acostumbraría a su presencia, se relajaría y todo eso. Pat debería haber caído en la cuenta, pero no lo hizo.
Y su asesinato fue planeado por sus 3 mejores amigos. Y le mataron. Ron conducía el coche en el que huyeron. ¿Tuvo algo que ver en esto? ¿Lo sabía? Me enteré antes de que ocurriera, pero no podía hacer nada. No podía ir a decirle al tipo que querían matarle, porque lo primero que haría sería ir a Ron y preguntarle, ¿es cierto? O ir a la policía, pero no podía acudir a ellos porque tenían gente que les pasaba información en la policía y en el FBI, así que tenía las manos atadas. April quería dejarle, pero Ron le dejó muy claro que no iba a permitírselo. Me mataría. Le podían meter en la cárcel y a Joe también el resto de sus vidas. Pero me mataría en un abrir y cerrar de ojos antes que dejarme escapar. Pero es una mujer. ¿Y qué? Según la tradición, los mafiosos no asesinan a las mujeres. ¿Es la tradición hablar ante una mujer sobre unos asesinatos e involucrarla en ello? Estos no eran hombres de honor, no tenían carácter, ni honor, ni nada. Tan solo eran tipos con pistolas jugando a indios y vaqueros en la calle. Durante varios años, el FBI pasaba a menudo por su casa para convencerla de que testificara contra su marido, pero ella rehusó hacerlo. Finalmente, el FBI recibió una información que hizo cambiar de idea a April. Gary Landon trabajaba en el grupo especial que investigaba por entonces a los hombres de Scarfo. Uno de nuestros agentes del FBI fue a su casa y le dijo que sabíamos que alguien iba a matarla. Ronnie quería verla muerta. Lo mejor que podía hacer era venir con nosotros para que el gobierno la protegiera y testificara contra Ron y los demás. Y April accedió a testificar contra su marido. En mayo de 1986, se vio cara a cara con él en el juicio. Al principio tenía miedo de mirarle, pero me senté y pensé, ¿de qué tengo miedo? Yo no he hecho nada, él lo ha hecho. Quiere llegar a ser el jefe aquí, es el precio que debe pagar, así que le miré directamente. Él agachó la cabeza y yo levanté la mía. El 6 de mayo de 1987, Ron DiCaprio fue sentenciado a 20 años por participación en el crimen organizado y actividades de extorsión en Estados Unidos. No puedes arrinconar tanto a alguien porque se puede volver contra ti, y eso es lo que sucedió. Me volví contra ellos. En Reggio, Calabria, en el extremo sur de Italia, la familia de la baronesa Teresa Cordopatri ha estado luchando contra un clan de la 'Ndrangheta, la mafia local, durante más de 30 años. Todo empezó cuando el clan de los Mammoliti decidió apoderarse de la comarca que rodea Reggio, en Calabria. Utilizando la fuerza y la intimidación, obtuvieron el control de todas las propiedades, excepto una, la de los Cordopatri. La finca y las plantaciones de olivos han pertenecido a la familia de la baronesa desde la Edad Media y no iba a abandonarlas. Es una cuestión de dignidad. No puedes ceder tus tierras a alguien que las reclama con un arma en la mano. El clan aterrorizó a los Cordopatri hasta que en 1970 se vieron obligados a abandonar su casa solariega. El edificio fue totalmente destruido por la mafia. Primero lo saquearon, después derribaron el tejado. El tiempo ha hecho lo demás. La baronesa y su hermano Antonio se refugiaron en el deteriorado palacio de la familia en el centro de Reggio. Intentaron salir adelante con una pequeña tienda de antigüedades pensando que pasado el tiempo podrían volver a su finca. Pero el clan no pensaba de la misma manera. Mi hermano recibía constantemente amenazas. Entraron en la tienda, señalaron un baúl enorme y dijeron, ¿quieres que os enterremos aquí a ti y a tu hermana? Ni siquiera se cubrieron el rostro. En 1990 los mafiosos les pidieron los títulos de propiedad de la hacienda destruida
para poder obtener subvenciones del gobierno. De nuevo, la baronesa y su hermano Antonio se negaron. El clan aumentó la presión. La gente empezó a evitar a los Cordopatri. Incluso la policía se negó a ayudarles. En aquella época no tenía sentido denunciar el acoso. Mi hermano lo hizo muchas veces, pero nadie hizo nada. La policía recibió un anónimo contra nosotros y ni siquiera nos lo comunicó. Podíamos ir a la policía, pero a ellos les importaba un comino. Escaparon a 2 atentados contra sus vidas, pero en julio de 1991 la suerte de Antonio se esfumó. Estábamos saliendo de casa por la puerta principal y encontramos un coche que nos obstruía el paso. Mi hermano puso en marcha el coche. Un joven vino hacia nosotros y bloqueó la salida. Mi hermano frenó y sonrió, como queriendo decir: no te preocupes, no voy a atropellarte. El asesino empezó a disparar. Las balas hicieron blanco en mi hermano, pero cuando apuntó hacia mí, el arma se atascó. No había duda de quién era el responsable. Unos meses antes el clan les había mandado una advertencia. Unas navidades nos dijeron: comed dulces este año porque será el último que paséis. El que viene, tú y tu hermana estaréis comiendo tierra. Y las navidades siguientes, mi hermano estaba comiendo tierra y yo me deshacía en lágrimas. Pero la baronesa no se amedrentó. Estaba más decidida que nunca a atraer la atención del público para acabar con los crímenes de los Mamoliti. Hizo voto solemne de testificar en un juicio para meter a los asesinos de su hermano en la cárcel y recuperar su propiedad. Pero su lucha contra la mafia tenía un precio. Al principio me trataban mal. A la gente le asustaba lo que yo estaba haciendo. El cartero no se atrevía a traerme el correo. Si entraba en algún café, nadie me atendía. La peluquera me dejaba horas sentada con el pelo mojado, desde las 9 a las 2. Los de la tintorería me decían: espere fuera mientras saco sus cosas. Es una forma estúpida de servir a la mafia. La mafia utiliza de esta manera vergonzosa a la gente en mi ciudad. Con guardias armados para protegerla, llevó su campaña a las calles de Reggio. Finalmente, el gobierno y la policía empezaron a mostrar más interés. En 1992, la policía detuvo a 35 miembros del clan de los Mamoliti. Y en 1994, el testimonio de la baronesa condenó a 29 años de cárcel al asesino de su hermano. Le costó unos 3 años más lograr una sentencia para el jefe Francesco Mamoliti. Cadena perpetua. Actualmente, con una escolta armada proporcionada por el Estado, la baronesa ha podido volver a su casa solariega. Ella y un primo cuidan de los 1100 olivos. La gente del lugar no acepta trabajar para ella. Aún tiene demasiado miedo a la mafia. Yo siempre le digo a la gente que no es necesario que maten a su hermano, a su hijo o a su padre para luchar contra la mafia. Ese es el error que comete la gente. En el mejor de los casos, luchan un poco, pero solo cuando han dejado una silla vacía en la mesa familiar, cuando muere alguien. Todo el mundo debería decir no a la mafia y a sus exigencias. El legendario código de la mafia que excluía a las mujeres de sus operaciones y de la violencia es solo eso, leyenda. En un negocio en crecimiento valorado globalmente en más de 60 billones de pesetas, las mujeres ocupan los puestos que antes eran solo para hombres. Y son tan fieles y poderosas como lo eran los hombres a quienes han reemplazado. Si llevas cierto tipo de vida, debes aceptar las consecuencias.
¿Comprende? Debes hacerlo. Es como un trabajo. Tienes tus responsabilidades. Si todo el negocio se va a pique, tú te vas con él. Y dentro de 7 días, otra no menos interesante historia. En una reunión celebrada en 1996, los 190 países pertenecientes a la OMS, Organización Mundial de la Salud, decidieron fijar una fecha para la incineración de las últimas cepas de viruela oficialmente registradas. La fecha, el 30 de junio de 1999. El pasado mes de mayo, un mes antes de la fecha prevista, la OMS decidió postergar la incineración al año 2002. Mediante una pistola de pintura trucada, lanzan los gérmenes al aire. Una nube de muerte se cierne sobre la ciudad. Al principio parecerá como un repentino brote de fiebre o de neumonía. Para cuando los servicios de emergencia se den cuenta de su verdadera naturaleza, muchas de las víctimas ya no tendrán remedio. Código Mortal, título del reportaje, es una apasionante historia en la que se analiza hasta dónde ha llegado la capacidad de manipular gérmenes patógenos para conseguir la curación de determinadas enfermedades, pero también para utilizarlos como una bomba biológica. Esta historia se la contaré dentro de una semana, aquí en la 2, en Documentos TV. Les espero para contarles en profundidad las cosas que pasan a espectadores como usted. Buenas noches.